en los 5 capítulos que me corresponde dar a mí, vamos a ver 20 principios. Vamos a aprender 20 principios de lo que es el alcance de la iglesia, el propósito de la iglesia, para qué Dios nos constituyó como iglesia, por qué el propósito por el cual Jesús le dio a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cómo esta palabra que Jesús le dice a sus discípulos se va cumpliendo en cada acción y en cada paso que ellos van dando? Así que vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes, y vamos a recibir esta palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas usarme como un instrumento en tus manos, que tú, Señor, puedas darme las palabras de sabiduría, y que esta palabra, que es viva y eficaz, pueda llegar hasta nuestro espíritu y pueda discernir las intenciones de nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que esta palabra pueda instruirnos, capacitarnos, enseñarnos, corregirnos, Padre amado, de tal manera de que cada día vayamos en pos del crecimiento espiritual, y cada día, Señor, podamos ser más como tú. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. No vale un poquito. Ok. Bueno, bienvenido a todas las personas que nos visitan, agradecido de Dios. Mi hermano Orlando, de verdad contento de verlo. Marco, hoy sí vino Marco. No, ese era profético. La semana pasada, Marco y Stephanie, Ciro y Jessica, de verdad agradecido de Dios. Bueno, vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 10. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Pedro y Juan, recordemos, Pedro y Juan, apóstoles de Cristo, estuvieron 3 años con Jesús. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dios añada bendición a su palabra. No sabemos exactamente qué tiempo pasó entre el primer mensaje de Pedro y este hecho. En ese primer mensaje, recordemos que recibieron al Señor, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Ahora, Dios en su obrar, en su mover, no se iba a quedar solamente con esas 3,000 personas. Dios necesitaba alcanzar a muchas otras, y que la iglesia pudiese cumplir la misión que Jesús le encomendó allí en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, que decía: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será bautizado. El que no se creyere será condenado. La iglesia comienza cumpliendo este mandato. Y Dios, mire, yo digo que si nosotros no predicamos es porque no queremos. Porque Dios nos da el mandato, pero no nos deja solamente diciéndonos vayan y ustedes vean a ver cómo lo hacen. No, Dios nos dice vayan, pero nos envía, nos da su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos capacita y nos da poder, como bien lo dijo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que nos envía,
pero nos da su Espíritu Santo y además provee todos los recursos y los eventos y presenta los eventos para que nosotros podamos hablar. Lo primero que podemos aprender de este pasaje es que Pedro y Juan, estos discípulos, dice que subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Lo primero que podemos aprender de este pasaje es que todo cristiano, todos nosotros deberíamos tener el hábito de la oración. Mire, los judíos, ellos tenían este hábito y ellos lo hacían 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y antes de ponerse el sol, es decir, aproximadamente a las 6 de la tarde. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto, el profeta Daniel, el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque él abría las ventanas de su casa para orar, dirigiendo su oración hacia Jerusalén, porque cuando se inauguró el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que específicamente construyó Salomón, Dios le dijo a Salomón, dile al pueblo que el templo es representación de la presencia de Dios, y dile al pueblo que ellos, cada vez que ellos tengan un problema o se separen o quieran comunicarse con Dios, ellos van a voltear su mirada hacia el templo, hacia Jerusalén, y van a hablar conmigo. Ahora, nosotros hoy en día no necesitamos mover nuestra mirada, voltear nuestra mirada hacia un templo. Nuestra mirada entonces hoy en día debe estar hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra mirada debe estar en el autor y consumador de la fe. Hoy en día nosotros no tenemos intercesores humanos que nos dice, así como del pueblo de Israel, que estaba el sumo sacerdote y el pueblo, Dios le decía la palabra al sumo sacerdote y el sumo sacerdote se lo decía al pueblo. Si el pueblo quería decirle algo a Dios, tenía que llamar al sumo sacerdote y entonces el sumo sacerdote se lo decía a Dios. Pero la Biblia dice que cuando Cristo muere, el velo del templo se raja en dos, de arriba abajo, indicando que ahora todos nosotros tenemos entrada libremente a la presencia de Dios y todos nosotros podemos ir y hablar con Dios, y ahora como hijo de Dios, Dios puede hablarnos directamente a nosotros. De tal manera que si alguien le viene y le dice, mira, así te dice el Señor te mandó a decir esto, usted le puede decir, si yo soy hijo, ¿por qué no me lo dice a mí directamente? Porque yo tengo una relación con Él. Y el velo del templo se rasgó. ¿Para qué? Para que yo me comunique con Él directamente y Él conmigo. Ahora, mire lo que dice. Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué significa esto? Que Daniel se presenta una dificultad y él se arrodilla a orar, pero él no se arrodilla porque hay un problema. Él se arrodilla porque tiene un hábito de la oración, porque la oración, el motivo de la oración no es arrodillarse o hablar con Dios cuando tengo problemas, es llamarlo como que si llamo a un bombero, pero cuando se termina el fuego me olvido del bombero, ¿verdad? Es buscar a Dios. La oración tiene la motivación, el propósito de yo poder comunicarme con Dios para poder tener una relación con Él. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que tener el hábito de la oración. Lo segundo que aprendemos aquí, dice el versículo 2 y versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Cuando nosotros buscamos en la historia, recordemos que no era la puerta, no era de los muros. ¿Cuántas puertas tenía el muro de Jerusalén? 12. Esta era una puerta del templo que le decían La Hermosa. Probablemente era una puerta, los historiadores dicen que probablemente era una puerta que había colocado allí Nicanor,
una puerta que era muy bella y de mucho valor y de mucha representación, que todo el mundo tenía que ver con la puerta porque era muy hermosa. Ahora, paradójicamente, el cojo que está en un problema se para en la puerta de la hermosa, ¿a qué? A pedir limosna. Ahora, dice Hechos capítulo 4, versículo 22, dice que este hombre en quien se había hecho el milagro, porque Juan y Pedro y Juan hicieron el milagro a través de la obra de Jesucristo, dice que tenía más de 40 años siendo cojo. Ahora, si este hombre tenía más de 40 años siendo cojo, ¿usted no cree que Jesús, cuando estuvo 3 años aquí en la tierra, él subió varias veces al templo? Y él tenía más de 40 años siendo cojo, es decir, que probablemente por lo menos debería haber tenido 20 años allí pidiendo limosna. Porque los que de alguna manera tenían algún problema en aquella época, el Imperio Romano le daba un aval o le daba una licencia para poder pedir limosna en ciertos y determinados lugares. Es decir, que él por lo menos podía haber tenido 20 años pidiendo limosna. Ahora, Jesús subió al templo. Jesús sanó mucha gente. Pero Jesús conoció a ese hombre. Jesús vio a este cojo. ¿Y por qué no lo sanó? Jesús subió al templo y este cojo lo conocía toda la ciudad. Si lo conocía toda la ciudad, Jesús también lo conocía. Ahora, ¿por qué Jesús no lo sanó? ¿Sabe por qué? Porque lo segundo que aprendemos es que todo en Dios tiene un tiempo y tiene un propósito. ¿Sabe por qué no lo hizo antes Jesús? Porque este muchacho, a este hombre, bueno, muchacho que tenía 40 años todavía un muchacho, está apenas naciendo. Ahora, este muchacho, para los judíos, los jóvenes llegaban hasta los 40 años. Por lo tanto, una persona que tenga 40 años, para los judíos, todavía era considerado joven. Entonces, este hombre tenía 40 años allí postrado y todo el pueblo lo conocía. De repente era hasta una referencia. Mira, cuando tú vas a entrar al templo, ¿dónde queda el templo? Bueno, tú vas caminando por aquí y donde veas al cojo, ahí es el templo. Y por esa puerta tú vas a entrar. De repente hasta era una referencia en el pueblo. Todo el pueblo lo conocía, dice la Biblia. Pero ¿por qué Jesús no lo sanó? ¿Sabe por qué? Porque este era el tiempo en que tenía que haber este milagro, donde todo el pueblo pudiese reconocer el milagro, y entonces era un evento, era una oportunidad para Pedro hablar acerca de Dios. Entonces, lo segundo que aprendemos es que todo tiene un tiempo y un propósito. Yo no sé qué es por qué tú estás orando. Tal vez tú estás orando para que, qué sé yo, por sanidad, estás orando por restauración de algo. No sé por qué tú estás orando. Pero quiero decirte algo. Dios tiene esa oración pendiente. Amén. Y Dios no es que no te ha dado respuesta. Lo que pasa es que hay 3 respuestas que Dios nos da en la oración. Sí, te voy a dar la respuesta, sí, te voy a dar lo que estás pidiendo, o no te lo voy a dar, o espera, hay un tiempo para yo darte la respuesta. En este momento, era algo que Dios estaba haciendo con propósito. Lo tercero que aprendemos de este pasaje, dice el versículo 4 del capítulo 3, dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Cristo de Nazaret, levántate, anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Mire, lo tercero que nosotros aprendemos acá es que a veces no valoramos la gracia y el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros los cristianos. Jesús le dijo a los discípulos allá en Jerusalén, le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué ese poder? Para ser testigos. Pero a veces no reconocemos, no valoramos esa gracia, ese poder que Dios nos ha dado. Sí, ¿qué era más importante para este cojo? Él pidió limosna, pero ¿qué era más importante para él? ¿La limosna o la sanidad? Si usted le hubiese puesto a escoger a él entre la limosna y la sanidad, por supuesto que hubiese preferido la sanidad. A veces nosotros valoramos más lo que tenemos, las cosas materiales y posesiones materiales que tenemos, la valoramos más que la gracia, la bendición, los dones que Dios nos ha dado, los talentos, el ministerio que Dios nos ha dado para poder ir y ayudar a otras personas. Mire, esa es una gracia especial que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque a través de esos dones, a través de esa gracia, podemos compartirles a otros el evangelio. Por lo tanto, démosle valor a lo que Dios nos ha dado. Démosle valor a la gracia que Dios nos ha dado. Mire, tal vez usted tiene como vecino, tiene como amigo, tiene compañero de trabajo, a una persona que tiene una dificultad y su palabra, hay personas que tal vez vienen ante usted, qué sé yo, vienen atribulados, vienen estresados, vienen angustiados, y una palabra de sabiduría, una palabra de gracia, una palabra de parte de Dios que usted le dé a esa persona, tal vez le permite respirar, le permite sacarlo de la angustia. Pero tenemos que atrevernos y tenemos que valorar el poder que Dios nos ha dado de la gracia. ¿Cómo? Usándola para el beneficio de otros. Lo cuarto que aprendemos, dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Lo cuarto que aprendemos es que todo gira en torno a alcanzar almas para Cristo. ¿Por qué Dios permitió este evento tan maravilloso? Yo creo que el primer sorprendido fue Pedro, porque es que Dios es así. Nosotros sabemos que Dios tiene poder. Nosotros sabemos que Dios hace milagros. Nosotros sabemos que Dios hace cosas imposibles. Nosotros sabemos eso. Pero cuando Dios lo hace, ¿sabe lo que pasa? Nosotros nos sorprendemos. Y Dios lo hizo. Dios nos sorprende cada día con su poder, con sus maravillas, con su grandeza, nos sorprende. Yo creo que el primer sorprendido fue Pedro. Ahora, todo gira en torno a alcanzar almas. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque inmediatamente que sucede la sanidad, dice la Biblia que un poco es curioso. ¿Qué pasó? Comenzaron a acercarse gente y comenzaron a gritar, mira, es el cojo, está caminando. ¿Quién está caminando? Es el que se paraba ahí a la puerta de la hermosa, el que siempre pide limosna. Mira, Pedrito, Juancito, Antonio, quién sabe cómo se llamaba, porque la Biblia no le coloca nombre, pero todos lo conocían, aquel muchacho, y todos comienza a correrse el mensaje, comienza a correrse el chisme, comienza a correrse la información, y comienza a venir de muchas partes gente a ver ese muchacho que todos conocían, pero ahora había sucedido algo en él. Ahora, Dios permite esto, ¿sabe para qué? Para justamente traer a todas las personas y que entonces Pedro pudiese hablarle. Mire, no es la voluntad de Dios
que nadie llega al Señor bajo un problema, bajo una dificultad, bajo una enfermedad, por un accidente, por una, qué sé yo, un problema que le sucedió. No es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que Dios nos llama a cada uno de nosotros, ¿sabe cómo? Con lazos de amor. Nos llama a cada uno con una palabra bonita. Es como cuando el padre llama al hijo: ven acá, hijo. Ven acá, papá, te estoy llamando. Pero cuando el hijo no escucha: hey, Nazaret, te estoy llamando. Si la hija no escucha: Nazaret, ¿qué es lo que pasa, amigo? Ay, cada vez que uno habla, como que se va poniendo como más fuerte. Así es Dios. Dios nos llama con lazos de amor, pero a veces nosotros no queremos voltear nuestra mirada y reconocer que Dios nos está llamando. Entonces, a veces Dios permite, no es la voluntad perfecta de Dios, pero a veces Dios permite situaciones en las vidas, en nuestras vidas, para entonces voltear, que podamos voltear nuestra mirada al Señor y decir: verdad que algo Dios puede hacer en mi vida. Verdad que tengo ese recurso maravilloso. Verdad que el Todopoderoso me está llamando, me ha estado llamando, me ha estado buscando, me ha estado enamorando. Y yo no he querido escucharlo. Entonces, a veces me habla más fuertecito. ¡Épale, Carmen! Dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Mira, note que esta persona estaba en la puerta del templo, pero no podía entrar en el templo. Qué triste, ¿verdad? Una persona que está tan cerca, porque el templo era como representación, era representación de la presencia de Dios. Estaba cerca, pero como era cojo, al templo no podía entrar ninguna persona que tuviese esta condición. Qué triste para aquella persona que era judío, quería estar dentro, tal vez escuchaba el servicio desde afuera, tal vez este cojo escuchó desde afuera cuando Jesús le dieron las palabras, el profeta Isaías, y comenzó entonces ahí en Lucas capítulo 4, nos reseña Lucas capítulo 4, allí que le entregaron a Jesús el escrito del libro de las palabras del profeta Isaías, y comenzó a leer: voz del que clama en el desierto. Este no es el 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tal vez estaba allí sentadito el cojo, escuchando cómo Jesús leía este pasaje, pero él no podía entrar. Ahora, note que dice la Biblia que Jesús, que Dios hace la sanidad en el cojo. ¿Saben lo primero que hace el cojo después de la sanidad? Comenzó a brincar, y lo primero que hace es entrar al templo. Yo me imagino el deseo que él tenía desde hace cualquier cantidad de años que estaba ahí pidiendo limosna, entrar al templo, mas no podía. Mire, hay personas que están tan cerca de Dios, pero no se atreven, no entran. Este muchacho quería, pero no podía. Y hay personas que pueden, que Dios lo está llamando, pero no quieren. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Dios es maravilloso en llamar, en buscar, en enamorar. Dios rodea a las personas, enamora a las personas. Dios presenta a las personas a uno, a otro. Ahora, está de parte de nosotros también aprovechar todos los momentos y las circunstancias para poder hablar del Señor. Y lo quinto que aprendemos es que debemos aprovechar justamente esto. Debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para predicar.
Dice el versículo 2 y 2, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, sorprendido, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y comenzó entonces a hablarle acerca del Señor y a presentarle a Cristo a toda esa gente que se había reunido. Mire, cuando Dios nos está presentando esta palabra, cuando Dios nos está trayendo esta palabra, créalo, es porque Dios nos va a presentar diferentes eventos a nosotros para entonces nosotros poder accionar y poder hablarle a otras personas. Hay eventos que Dios permite que son oportunidades para poder hablar de Dios. ¿Como cuáles? La pandemia. Cuando comenzó la pandemia, todo el mundo estaba asustado a la pandemia, todo el mundo pensaba que se iba a morir. Era una oportunidad y aún es una oportunidad maravillosa para poder hablar de Dios. La guerra entre Ucrania y Rusia. Hay personas que comienzan a escuchar tantas noticias y se desesperan y se angustian. Es una bella oportunidad para poder hablar de la paz de Dios y la esperanza que Dios nos da. De repente viene una persona y comienza a hablarle de alguna situación, de alguna enfermedad, de algún problema que tiene. Es una hermosa oportunidad que Dios nos está presentando. ¿Para qué? Para poder hablar acerca de Dios. Mire, Pedro y Juan aprovecharon el momento. A veces nosotros, Dios nos ayude y nos perdone, porque a veces Dios nos presenta los eventos y nosotros los desaprovechamos. Por eso le digo que no hay excusa para ninguno de nosotros el no hablar de Dios, porque Dios nos dio el mandato, Dios nos dio a su Espíritu Santo, nos da los dones, nos da los talentos, nos presenta a las personas, nos los trae a las personas, presenta todos los eventos, nos da la oportunidad de hablar. Y a veces nosotros nos mantenemos así, calladitos. Nos da como temor, nos da miedo hablar de Dios. Sin embargo, a lo largo de todo este libro, vamos a ver cómo Pedro, cómo Juan, cómo Jacobo, cómo el mismo Pablo, después de recibir al Señor, se atrevieron a hablar acerca de Dios a pesar de todas las circunstancias y problemas que se le presentaron. Punto número 6. Dice que Pedro se paró y dijo al pueblo: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho entrar a él? Punto número 6. Siempre debemos llevar a la gente a mirar a Cristo y no a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos permite hacer algo, ayudar a alguien, la gente muchas veces pone su mirada es en nosotros. Ahora, el problema no es que la gente ponga su mirada en nosotros. El problema es que nosotros nos quedemos con esa mirada y no llevemos a la gente a mirar a Cristo. Ahí es donde está el verdadero problema. Nosotros siempre debemos llevar a la gente a Cristo. Si Dios nos usa, mire, yo pienso que en este tiempo no hay tantos milagros vistosos, porque nosotros los seres humanos nos gusta quedarnos nosotros con la gloria y no darle la gloria a Dios. Porque si hay una persona que viene, impone las manos sobre alguien, la persona se levanta, un paralítico se levanta, inmediatamente comenzamos a exaltar y comenzamos a poner la mirada en esa persona en vez de poner la mirada en Cristo. Si de repente Franklin viene y pone las manos sobre David y David se sana, entonces ya usted no va a querer que nadie más le ore. No, yo no voy a orar por usted. No, yo no quiero que usted me ore. Yo quiero que me ore Franklin, porque ese sí tiene unción. Cuando Dios nos ha llamado a todos y nos dio la unción, la misma unción a todos, tenemos todos el mismo espíritu, la persona del Espíritu Santo, que es el que sana, que es el que libera,
que es el que hace las cosas y no nosotros. Por lo tanto, a todos tenemos la misma oportunidad de poner las manos sobre los enfermos y que puedan sanar. Gloria al Señor. Entonces dice, el punto número 6, siempre debemos llevar a la gente a mirar a Cristo. 6 puntos. El primero, debemos tener el hábito de orar. Segundo, todo tiene un tiempo y propósito. Tercero, debemos valorar el poder y la gracia que Dios nos ha dado. Cuarto, todo gira en torno a alcanzar almas para Cristo. Quinto, debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para predicar. Sexto, siempre debemos llevar a la gente a mirar a Cristo y no a nosotros. Ahora, punto número 7, entrando la primera parte, solamente en la primera parte del capítulo 4. Porque dice la Biblia que comienza Pedro a predicar, comienza a aprovechar el tiempo, a aprovechar la oportunidad, y Pedro comienza a predicar. Pero dice el capítulo 4 que más de 5,000 personas se recibieron. Pero comienza un problema, porque dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jerusalén la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Después de una gran victoria, entonces Pedro y Juan se ven ¿dónde? En la cárcel. Mire lo que está pasando. Oye, después de haber levantado a este cojo y que muchas personas se recibieran, mínimo lo hubiesen invitado a almorzar, ¿verdad? A cenar, a comer, una parrilla. El cojo lo hubiese invitado a la parrilla. Pero, ¿dónde terminaron ellos? Presos, en la cárcel. ¿Por qué? Porque dice que los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, los religiosos de la época, comenzaron a resentirse. Dice, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Y mire, esta es la ¿cómo se llama? El momento de apresarlo es como después de haber recibido 5,000 personas, haber recibido al Señor. Yo creo que ellos iban gozosos allí a la cárcel. Oye, porque usted se imagina, después de haber recibido 5,000 personas al Señor, después de que se levantó ese cojo, ellos iban alegres, iban contentos. Ahora dice, y le echaron mano, pero eran como 5,000 personas. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto fue en el capítulo 4, que habían personas resentidas por lo que ellos están haciendo. Pero en el capítulo 5, el versículo 17, los sacerdotes los llamaron y le dijeron, mira, no prediquen más. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron y siguieron predicando. En el capítulo 5 lo comienzan a llamar, lo llaman otra vez y dice, entonces levantando el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Aquellos estaban resentidos. Aquí dice que se llenaron de celo. En Hechos capítulo 6 dice, pero no podían resistir a la sabiduría, aquí hablando de Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron, le trajeron al concilio, o sea, lo trajeron preso otra vez, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar, este es Esteban,
y este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. En el capítulo 6 encontramos que entonces Esteban está predicando y lo ponen preso también. ¿Por qué? Porque trajeron testigos falsos. Capítulo 7 dice, oyendo estas cosas, o sea, los fariseos y todos los judíos, oyendo otra vez a Esteban, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquello dice, capítulo 4, que estaban resentidos. El capítulo 5 dice que estaban celosos. En el capítulo 6 dice que entonces arremetieron contra Esteban, poniéndole testigos falsos. En el capítulo 7 entonces dice que crujían los dientes cada vez que hablaban Esteban. En el capítulo 9, hablando de Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hay otra versión que dice, Saulo estaba bien molesto, muy molesto con los discípulos y los que hablaban del Señor. Y comenzó entonces a perseguirlo. ¿Qué significa esto, mis amados? Que cuando hablamos de Dios, vamos a tener oposición. Maravilloso hablar de Dios, maravilloso que haya un avivamiento en la iglesia. El mensaje se entregaron 3,000. El segundo mensaje se entregaron 5,000. Está habiendo sanidad. Un cojo es sanado. Pero ¿qué pasa cuando hay un avivamiento? Cuando hay un mover de Dios, las almas se están salvando. Siempre vamos a encontrar oposición. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Cuando las personas están llegando a Dios, cuando las personas están siendo restauradas, cuando hay familias que están siendo cambiadas para bien, cuando hay comunidades que están siendo transformadas por el Espíritu Santo, el enemigo no se va a quedar tranquilo. ¿Quién es el que hacía que esta gente tuviese un resentimiento contra los discípulos? ¿Quién era el que hacía que ellos tuviesen celo? ¿Quién es el que hacía que ellos le crujieran los dientes? Iba a morir de un ataque al corazón. Iba a dar una ACV, una broma, un paro cardíaco con la rabia que agarraron ahí contra los discípulos. ¿Por qué? Por hablar de Jesús. Dice el capítulo 9, y Pablo y Saulo se puso bien molesto contra los discípulos del Señor, con los discípulos del Señor. ¿Sabe? Porque el enemigo no se va a poner contento, olvídese de eso. Cuando usted que está hablando de Dios, siempre va a querer callarlo, dice la Biblia, que intentaron amenazar a los discípulos, callar a los discípulos. Sin embargo, ellos siguieron adelante. Me gusta, me sorprende, me llama la atención cómo los discípulos los mandaban a callar y ellos hablaban de Dios. Me llama la atención cómo un Pablo está en Listra hablando de Dios y la gente molesta comienza a apedrearlo y lo sacan casi muerto, lo sacan de Listra. Y Pedro se sacude, se levanta casi muerto. ¿Y para dónde voy? Otra vez para Listra. A mí me sacan, me zumban piedra y me sacan de Listra y lo menos que voy a volver a Listra. Pero era la pasión, mis amados, con que hablaba, con que predicaba Pedro, con que predicaba Juan, con que predicaba Esteban. La gente estaba molesta y Esteban seguía predicando. Pablo, con que predicaba Pablo, lo sacaban por la puerta y se metía por la ventana, lo sacaban por la ventana y se metía por el techo. Pero lo importante era predicar el evangelio. Con la misma pasión con que persiguió a la iglesia, fue la misma pasión que Dios le dio, con la misma pasión, con esa misma pasión. Entonces predicó el evangelio de Jesucristo. Hay gente que tienen pasión antes de llegar a Dios y tienen pasión para bailar y van a la fiesta y duran toda la noche festejando y cuando llegan a Dios, entonces no tienen la misma pasión. Se le va la pasión, se le va el ánimo. No, si usted tiene pasión para hacer las cosas en el mundo, deberíamos tener más pasión para hacer las cosas para Dios.
Pablo tuvo pasión para perseguir, matar a los cristianos. Saulo estaba ahí, el mismo Pablo estaba ahí cuando mataron a Esteban. Pero después, cuando le tocó a él, tuvo la misma pasión. Lo apedreaban por un lado y él se metía por otro. Por un lado le daban latigazos y él volvía al mismo lugar. ¿Por qué? Por la pasión que tenía de hablar del Señor. Entonces, mis amados, ciertamente cuando hablamos de Dios vamos a tener oposición, porque el enemigo no quiere que nadie vaya al cielo. El enemigo lo que quiere es que todos vayan al infierno, y cuando la gente está viniendo y está yendo al cielo, entonces él no le gusta eso. Pero no podemos quedarnos en la oposición, tenemos que seguir, superar las circunstancias, los obstáculos que se nos presenten en el nombre del Señor. Mire, cuando Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese mismo poder era para que cuando se les presentara la oposición, se les presentara el problema, entonces ellos se levantaran, se sacudieran el problema y siguieran adelante. Amén. Para eso es el poder de Dios. No para... Entonces se presenta el problema, nos mandan a callar, está bien, no vamos a decir más nada entonces. No vamos a seguir predicando de Dios, porque a veces nosotros somos hasta consentidos. Salimos a predicar y alguien no quiere escuchar la palabra y regresamos entonces. Ay, este no quiso escuchar la palabra. No, si este no quiso escuchar, ¿a quién se lo quiere escuchar? Y eso hacía Pablo. Estos no quisieron escuchar, bueno, me voy al que si quieren escuchar. Pero lo importante, mis amados, es seguir hablando del Señor. Ciertamente, cuando hablamos de Dios, se nos va a presentar el obstáculo, se nos va a presentar la oposición. Pero eso es un indicativo, mis amados, de que lo estamos haciendo bien. Eso es un indicativo de que Dios está contento y el diablo está malo. ¿Sabe cuándo está mal la cosa? Cuando el diablo está contento con lo que nosotros estamos haciendo. Eso sí está malo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo estamos haciendo mal. Si el enemigo está contento con lo que estamos haciendo, es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando el enemigo está bravo con lo que estamos haciendo, ¡ay! Estamos contentos porque lo estamos haciendo bien. Lo importante es que Dios sí está contento con lo que estamos haciendo. Así que démosle la gloria a Dios y sigamos adelante, porque si Dios está con nosotros, Dios nos dará la fuerza para continuar. Y créalo, mis amados, si nos botan por la puerta, nos metemos por la ventana. Amén. Pero lo importante es seguir hablando acerca de Dios. Incline su rostro, mis amados, y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude a tener esa misma pasión que tenía Pedro, que tenía Juan, que tenía Esteban, que tenía Saulo, para hablar acerca de Dios. Que Dios nos dé ese sentido de oportunidad, de tal manera que podamos aprovechar las oportunidades para poder hablar de Dios, que no la desaprovechemos, que podamos entonces decirle al Señor, Señor, ciertamente tú me diste esta oportunidad, ahora dame las herramientas, la palabra de sabiduría para poder hablar. Créalo que cuando Dios presenta la oportunidad es porque ya Dios ha preparado los corazones, es porque ya Dios ha preparado los terrenos. Simplemente nosotros somos los instrumentos de parte de Dios para hablar y darle el último empujoncito, pero ya Dios lo ha hecho todo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos de ti en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como tú bendijiste a este hombre, Señor, cojo, que tenía una necesidad en cierto momento, Señor, y acudió a Pedro y a Juan y recibió más bendición, una mayor bendición de la que él estaba esperando. Señor, también un día tú nos alcanzaste. Señor, tal vez no sanando un problema en los pies o un problema físico, pero sí sanando un problema espiritual, sí sanando una enfermedad emocional, sí sanando una enfermedad del alma. Señor, sigue amándonos como solamente tú sabes llamar.
llamando nuestra atención, Espíritu de Dios, como solamente tú lo sabes hacer, convenciéndonos de pecado. Señor, gracias, porque tú nos llamaste y nos sacaste de la luz a tu luz admirable. Señor, para que ahora nosotros también podamos proclamar tu evangelio a otras personas. Ayúdanos y danos, Señor, la valentía. Ayúdanos, Señor, y danos esa pasión que tenía Pedro y Juan. Ayúdanos y danos esa pasión que tenía Pablo para predicar el evangelio. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tú nos presentes para poder hablar de ti. Perdónanos, Señor, cuando tú nos has dado esa oportunidad y nosotros las hemos desaprovechado. Señor, ayúdanos, Padre eterno, para que durante esta semana, cuando se nos presente las oportunidades, ayúdanos a aprovecharla de tal manera de que otras personas puedan escuchar acerca de ti. Dios amado, somos instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, como tú quieras. Señor, somos instrumentos en tus manos para llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Somos instrumentos en tus manos para proclamar el año agradable del Señor a otras personas, Señor eterno. Sabemos que tú amas a las almas, de tal manera que ayúdanos a amar lo que tú amas. Ayúdanos también a amar a las almas, Señor, a las almas que tienen necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a amar. Ayúdanos a trabajar donde tú estás trabajando. Ayúdanos a obrar donde tú estás obrando. Ayúdanos a sembrar en los terrenos que ya tú has abonado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú pongas tu mano sobre las personas enfermas. Así como sanaste, Señor, aquel cojo, tú puedes hacer sanidades hoy en día, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú puedes hacer, mi Dios, cualquier cosa, porque para ti cualquier enfermedad es igual. No importa cómo se llame, porque tú eres el Todopoderoso. Por eso te pedimos, Señor, que tú pongas la mano sobre la enfermedad y puedas restaurar, oh Dios eterno, cualquier órgano que se encuentre afectado en este día. Padre, así como tú levantaste al cojo, levanta en este día, Padre Santo, a toda persona, oh Dios amado, que se encuentra enfermo física, emocional, Señor, o espiritualmente, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos entrar en tu propósito, así como este cojo entró en el templo y en tu presencia, Señor, que símbolo de tu presencia, que cada uno de nosotros también podamos levantarnos, Señor, y entrar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde en esta Sanabria.